Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy voy a hacer mezzalune. Mezzalune es una pasta típica de la región de Tirol, bien al norte de Italia, en el límite con Austria. Vamos a usar harina 4 ceros, tengo un poco más de 300 gramos, sal, huevos y aceite de oliva. La masa es la misma masa que usamos la vez anterior, la masa al huevo. Bueno, comencemos. Hacemos un hueco en el medio, formando una corona. Voy a poner los huevos en el medio. Yo ya los batí un poco, agrego una pizca de sal, aproximadamente una cucharada de aceite de oliva, mezclo bien y luego empezamos a incorporar la harina. Incorporamos bien, una vez que la tenemos más o menos ahí, empezamos a usar las manos y vamos a amasar por unos 10 minutos hasta que la masa queda bien lisa como esta. Bueno, la vamos a dejar descansar y mientras la masa descansa vamos a ir al relleno. Para el relleno tengo aproximadamente 250 gramos de ricota casera, queso de rallar, un huevo y una mezcla de hojas de acelga y achicoria y un poquito de perejil que he juntado de mi huerta. La ricota, como les dije, es casera, si quieren más adelante les puedo enseñar cómo hacerla. Bien, entonces ricota, 4 cucharadas de queso de rallar, las verduras que previamente las he hervido en agua con sal, y para que las verduras le queden bien verdes solamente las hierven unos segundos y luego las meten en agua bien helada para cortarles la cocción. Perejil y un poquito de nuez moscada, sal y pimienta a gusto. Voy a picar bien finito el perejil, agregamos la ricota en un recipiente, nuez moscada a gusto, agrego el perejil picado, sal y pimienta también a gusto, el queso rallado y a las verduras las voy a picar a cuchillo porque quiero que tengan un poco más de textura. No quiero que me quede una pasta, por eso no uso la procesadora, pero si ustedes prefieren pueden hacerlo con la procesadora, no hay problema. Entonces agrego las verduras bien picadas al relleno y mezclo bien. Agregamos el huevo para amalgamar bien todos los ingredientes. Y una vez que está todo bien mezclado nos quedaría así. ¿Ven? Vamos a proceder a estirar o laminar nuestra masa. Y para hacerlo yo voy a usar nuevamente el palo de amasar que he fabricado yo mismo con un palito de escoba. En la descripción del video les dejo el link para que vean cómo estirar la masa con palo de amasar en el caso de que no tengan una maquinita de pasta. Si tienen una, por supuesto pueden usarla, les va a facilitar mucho más el trabajo porque hay que estirarla bien finita, lo más finita posible. Ahí está, bien finita. Yo lo hago de esta manera para mostrarles que se puede hacer sin la máquina. La vamos a cortar. Y vamos a comenzar a cortar los círculos. Para cortar los círculos yo estoy usando un vaso de aluminio que tiene justamente un borde bastante afilado que está especial para cortar los círculos. Ustedes pueden usar un cortapasta. Bueno, vamos a rellenar la pasta. Vamos a poner aproximadamente una cucharadita del relleno en el centro de cada círculo. El relleno lo pueden hacer como ustedes les guste, no tienen que usar las verduras que yo usé. Si les gusta de espinaca pueden usar espinaca o acelga sola.
Yo usé la achicoria también porque les da un toque amargo que me gusta y que va muy bien. Humedecemos los bordes con agua para que se pegue bien la masa. Doblamos al medio y presionamos bien los bordes. Ahí. Bien, vamos a hacer otro. Humedecemos los bordecitos. Doblamos a la mitad y presionamos, siempre tratando de sacar el aire de adentro. Otro más. Cerramos al medio, bien cerca del relleno para que no quede aire. Y hacemos esto para que no se vaya a inflar la masa durante el tiempo de cocción. Una vez más, doblamos al medio y sellamos bien los bordes de esta manera. Ahora con un tenedor sellamos los bordes y le hacemos unas marquitas para sellar bien la masa. Ahí, de esta manera, con la punta del tenedor, y ahí las tenemos, las mezzalune. Ahí está, mezzalune. Es un tipo de ravioles, también podemos decir. Y para cocinarlos los vamos a hervir en abundante agua con sal, aproximadamente 10 gramos de sal por cada litro de agua. Una vez que empiezan a flotar, la pasta ya está. Y para acompañarlo yo lo voy a hacer con manteca derretida, con unas hojitas de salvia. Ahí está. Prefiero acompañarlo con una salsa bien sencilla. Le agrego un poco de crema de leche. Ustedes pueden usar el tipo de salsa que más les guste. Yo prefiero hacerlo de esta manera para sentir bien el sabor al relleno. Bueno, y acá está el plato. Espero que lo hagan, que lo disfruten. No se olviden de suscribirse al canal y nos vemos en la próxima. Chao, hasta luego.